¿Les parece que empezamos? ¿Mm? Bueno, nuevamente buenas noches a todos y a todas. Bueno, es un día muy especial, ¿no? 25 de mayo. Hoy nuestra conversación número 11. ¿Mm? Bueno, feliz Día de la Patria para todos. Un día muy especial. Y dentro de los mensajes que nos hemos mandado hoy por este día, voy a extraer uno que envió alguien que está aquí en este espacio. Y es lo siguiente, lo que dijo Mariano Moreno. Algunos de ustedes lo deben recordar. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está solo, donde cada umbral es morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Bueno, me parece que quería remarcar, además de lo que ya dicen las palabras y no es necesario decir más, dice allí está la patria, no dice allí es la patria. Esto es algo que, bueno, me parece interesante. Quiere decir que no es, sino cada vez que nos acontece esto, entonces hay patria para cada uno de nosotros. No es un ser, no es fijo, es para hacer momento a momento. Me parece que ahí cruzamos a Mariano Moreno con el psicoanálisis. Hoy además es también otra fecha de otro orden, por supuesto, de otro orden, pero importante para la Fundación Campos del Psicoanálisis porque cumplimos 20 años. Y esta semana lo vamos a ir festejando a lo largo de la semana y haremos una fiesta el sábado que viene, por supuesto, una fiesta online. Ya veremos cómo hacemos esto que nunca habíamos hecho, pero es un número para festejar, mucho trabajo. La Fundación estuvo siempre dedicada a la práctica del psicoanálisis, a la enseñanza del psicoanálisis, a la investigación del psicoanálisis. 20 años desde que es formalmente una fundación, en realidad tiene una historia anterior también. Y bueno, y estamos aquí con esta apuesta al psicoanálisis y en este espacio que sea, bueno, que ya siendo la reunión 11, bueno, tiene un cierto recorrido que queremos mucho, realmente que queremos mucho. Bueno, a ver qué vamos a trabajar hoy. Como siempre, está la invitación a lo más genuino de cada uno de nosotros, ¿no? A que en lo que vamos conversando vayan comentando, preguntando, desde lo que resuena, más que desde los contenidos, de lo que a cada uno le resuena, lo toca, le llega, le importa. A eso llamamos resonancias y, bueno, están ahí invitados nuevamente también a hacerlo durante la semana.
Y voy a tomar algo que nos hicieron llegar esta semana. En este periodo de en casa, recibimos una pregunta, es cómo se diferencia desde el psicoanálisis la rutina de la cotidianeidad. Porque, bueno, esta es la pregunta. Entonces, interesante la pregunta. Podemos decir que la rutina queda del lado de lo que es cada vez o idéntico o bastante idéntico, más cerca de lo idéntico, de lo instalado, de lo colocado, de lo más inmóvil, de lo reiterado, de lo que no pone en juego lo nuevo, está alejado de la creación, tiene por lo inmóvil una cercanía con lo muerto. La cotidianeidad es de otro orden. En general se supone a la cotidianeidad, comúnmente se la supone muy fácil. No, no es así. El orden disponer de la cotidianeidad, es disponer de lo previsto y de lo imprevisto. Entra lo nuevo. En la relación a la cotidianeidad está lo no reiterado, por eso es que está lo esperado y lo inesperado. Disponer de la cotidianeidad es un arte, es un nombre de la propia relación a la contingencia momento a momento. Es decir, cuánto es el consentimiento a lo que sorprende, a lo que entra por azar, a lo que puede pasar o no pasar, que es la contingencia. Entonces, es un nombre, la cotidianeidad, de nuestra relación a la contingencia momento a momento. Y esto va cambiando momento a momento, por supuesto. De este lado, ubicamos lo vivo, lo más vivo. Entonces, no va de suyo que disponemos de cotidianeidad, ¿no? Palabras mayores, es decir, es poder, además de lo previsto, poder hacer con lo contingente, con eso que aparece, bueno, no previsto. Así que muchas gracias por la pregunta. Bueno, es un momento muy particular. Podemos preguntarnos, por dónde va la libido de cada uno de nosotros, sí, es una... ¿Y qué decimos? ¿Por dónde va nuestro interés? ¿Por dónde van nuestros intereses? Libido es interés. Va para distintos lados. ¿Para dónde va nuestro interés momento a momento? De eso estamos hablando. Este es un momento peculiar con lo de en casa. Digamos que la libido está más en otro ámbito, en un ámbito diferente, bien, pero están pasando cosas nuevas, incluso el descubrimiento de nuevos intereses que estaban olvidados, salteados, o que se fueron, bueno, que quedaron por ahí tapados por el camino. Y acá introdujo otra pregunta que nos hicieron llegar esta mañana respecto de esto,
que tiene bastante que ver, es una pregunta sobre el aburrimiento, que es un tema importante. Entonces, digamos, podemos decir, hay muchos modos de contestar esto, voy a tomar uno, en otros momentos voy a tomar otra cosa, cuando trabajemos con el tedio y el hastío, pero hoy haría una respuesta primera, que es decir, bueno, preguntemos a dónde va la mirada, entonces decimos, bueno, si la mirada va en cada escena a lo mismo, a lo ya conocido, a lo mismo podríamos decir, ahí nos acercamos a esto que podemos llamar aburrimiento, en esa insistencia en la reiteración. Pero puede haber otra cosa, allí donde la mirada se puede dirigir a lo que sorprende, a lo diferente. Se toca con lo que dijimos recién también. Así que, bien. Entonces, hoy vamos a trabajar con distintas cosas. Por ejemplo, una de ellas, la mirada para el psicoanálisis. Para eso voy a tomar en distintos momentos un cuadro famosísimo, que es, a ver si se ve, ahí va, Las Meninas de Velázquez. Es un cuadro del año 1656, barroco español. Velázquez se considera para muchos su mejor obra. Vamos a hacer referencia varias veces porque es un cuadro histórico en relación al tema de las miradas en el psicoanálisis y fuera del psicoanálisis también. Lo que pasa es que me interesa diferenciar qué se puede hacer con eso. Este cuadro está en el Museo del Prado, en Madrid, desde hace, bueno. Entonces, mirada, pintura, lenguaje, por ahí vamos. Respecto del arte, se elige cómo se entra, cómo se lo habita, cómo se lo deja pasar, cómo se transita, cómo se lo vive o cómo se lo consume. También, ahí eso no es interesante, pero hay también muchísimo de eso. Entonces, siempre decimos respecto del psicoanálisis, es obvio que de los muchos psicoanálisis que hay, uno puede decir el estatuto, el lugar que uno le da al lenguaje, da cuenta de qué psicoanálisis está hablando. Entonces, ahí se juegan diferencias importantes, pero hoy lo vamos a hacer esto en relación a las meninas. Es decir, entrar por otro lado que por el lenguaje. El tema de las meninas es la mirada, yo lo tengo acá para poder describirlo. Si vamos al lenguaje, vamos a la estructura del lenguaje, empezamos con una descripción, entonces vamos a notar que la experiencia, lo escópico, la experiencia con la mirada se va a perder. ¿No? Podemos hacer una detalladísima descripción y decir, bueno, allá en la enigmática puerta de atrás hay alguien, hay un personaje que no se sabe si entra, si sale. Tenemos una escena real, sí. Bien. Está Velázquez, que él ha hecho su propio retrato. Velázquez, pintor, pintando el cuadro, y está la escena, ¿no? Entonces, podemos
ubicar, hacer muy distintas cosas con esto, ¿no? En muchos momentos, me interesa decir esto, desde la psicología o desde algunos otros psicoanálisis, se ha considerado que el lenguaje y la mirada iban juntos. No, hoy vamos a hacer una operación donde decimos, mandamos el lenguaje para un lado, mandamos la mirada para otro. Bueno, esto nos va a acompañar. Bien, no van juntos. Bien. Entonces, hagamos otra operación respecto del lenguaje. El lenguaje que tiene una estructura, una sintaxis. Bueno, que tiene lo fónico, por supuesto. Bien. Que tiene una estructura, sí. Bueno, vamos a desprender lo sonoro. Y nos va a interesar lo sonoro. Si nosotros dejamos adentro del lenguaje lo que decimos, lo que describimos, dejamos los sonoros, nos vamos a llenar de contenidos, llenar de saber, llenar de enunciados. Bueno, no. Vamos a separar lo sonoro por el valor de hacer que tiene lo sonoro en el psicoanálisis. Lo sonoro hace. Bien. Entonces, cuando estamos agarrados al lenguaje, a la clasificación, al decir esto es, describimos, etc., estamos hablando de lo que es. Estamos haciendo metafísica. Estamos hablando de lo que es, de lo que existe, de lo que ocupa un lugar. Bueno, la invitación de hoy es entrar a la pintura de otro modo. Extraemos los contenidos, los corremos al costado, ¿sí? Y estamos en la dimensión de la pintura. Tomar a la pintura no como una de las artes que clasificadas entonces está acompañada de otras artes. No, no. Tomemos a la pintura como una dimensión que agrega a la vida, que agrega al lenguaje. Entonces, la dimensión de la pintura, estamos haciendo entrar la dimensión de la sonoridad, estamos tratando de salir del encierro del lenguaje. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Es una tarea. La pintura y la sonoridad del psicoanálisis, la sonoridad de la música también, son suplementos, excelentes suplementos del lenguaje. La propuesta es no nos quedemos solo con el lenguaje, solo con la comunicación, solo con la clasificación y demás. Si nos valemos, si nos acercamos y agregamos estas dimensiones, entonces tenemos la oportunidad de que se vacíen los contenidos, de saber, y entonces entra otro orden de experiencia con la obra, en este caso, este cuadro, o el que fuere. Es decir, vaciar de contenidos, que es vaciar de saber. Vaciar de contenidos para que pase algo, para que nos pase algo, para que pase algo en cada escena de la vida. Entonces, le vamos a dar a las artes, no el estatuto del conjunto de las artes visuales, las musicales, etc., sino el tratamiento de las artes como dimensiones, dimensiones que no las vamos a reunir, a clasificar, a hacer conjuntos, no. La pintura por un lado, la sonoridad por otro, se bifurcan. Bueno, sigamos esa bifurcación, los caminos que se bifurcan son caminos. No vamos a reunir todo en un conjunto, no. Por un lado, por el otro, los caminos que se bifurcan van abriendo espacios nuevos, en tanto nosotros no aplastemos con lo clasificatorio. Bueno, lo pictórico abre un camino nuevo, lo musical abre un camino nuevo.
la pintura como nuevas dimensiones, nuevas dimensiones a agregar en nuestra vida. Entonces, en este cuadro voy a tomar algunas de las cosas que dijo Lacan en un seminario, ¿no? Este cuadro, acá está. Podemos decir, si hablamos, si lo describimos, nos vamos a quedar en el nivel de la representación. En el nivel de la representación. Y vamos a hacer una diferencia de lo que es en representación. Abordarlo por la vía del lenguaje es un abordaje lenguajero. Podemos describir los personajes, los trajes, los colores, etc. Y, bueno, tendremos una linda descripción y no pasará nada. Y no nos pasará nada. A ver, Gonzalo del Río nos dice, Nietzsche dice que, el saber también hace obstáculo al conocimiento. Sí, gracias por este recuerdo de Nietzsche. También dice Nietzsche, el arte nos permite no morir por la verdad. También. Gracias. Entonces, estamos deslindando dimensiones para salir del encierro lenguajero. Cuando describimos todo, hacemos una inmersión en el lenguaje. No va a haber consecuencias. Sí, detalles y detalles y preciosismos. Entonces, deslindar la experiencia con la pintura o con la música es deslindar el lenguaje encerrante de la vida, es quedarnos más cerca de lo vivo, acercarnos a la experiencia de lo vivo. La vida no pasa por lo que se explica, por lo que se detalla, por los cuadros sinópticos ni doble entrada. Podemos explicar todo, pero la vida no pasa por allí. La operación de deslindar dimensiones, ahí aparece el mundo, ahí aparece la vida. Para todos, para cada uno de todos nosotros, todos los que estamos en este momento, en esta escena, en principio. Digamos, hoy estamos hablando de algo que está lejano al lenguaje común, que es el que habitualmente estamos usando y demás. Y que además tiene un gran prestigio, el lenguaje y la idea de que hay que hablar todo y hay que comentar todo y todo demás. El hablar, mejor dicho, no el hablar, la descarga, la abreacción, eso es lenguajero. Podemos comunicarnos quizá mejor, peor, pero no habrá consecuencias, porque cuando un hablar es descarga, digamos, todo después se vuelve a cargar. Quiere decir que ahí no hay grandes consecuencias. Muchos de los problemas que podemos ubicar en la práctica diaria se han suscitado precisamente por exceso del lenguaje, por exceso de explicación, por exceso de... por exceso. Entonces, es un momento como para hacer entrar el valor del silencio, el valor de lo que pasa como gesto
¿Mm? Como gesto no porque el gesto sea esto, sino que pasa como gesto en lo dicho y en lo no dicho, más que lo dicho. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos, la palabra hace imagen, imaginamos algo y ahí estamos en el mundo de la representación. Dos dimensiones. Pero respecto del humano, con el psicoanálisis nos dirigimos a obstaculizar las dos dimensiones para que entre otra dimensión del humano. Es una invitación que les hago esta noche a poner en juego la mirada y la escena. Es decir, cuando no estamos apresados por el lenguaje, tenemos la oportunidad de habitar la escena, aprehender con H qué es lo que está pasando y también aprehender lo que nos está pasando en esa escena. Acá hay otra pregunta. A ver, acá una pregunta es lo lenguajero, en lo lenguajero, pues yo dije lenguaje, lo lenguajero, la descripción, representaciones, bidimensionalidad y todo eso. Bueno, si lo lenguajero se pierde, pregunta el búho de Minerva, Oscar, se pierde la enunciación actual. Sí, en lo lenguajero, digamos que en nuestra vida no es sin la, sin la enunciación, sin los enunciados, mejor dicho, no es sin los enunciados, pero mandamos los enunciados a otro lugar, mandamos al acontecimiento más que a la comunicación. Esto es la lógica de lo que estamos haciendo. Hay otra pregunta que la voy a tomar dentro de un rato, ¿no? Hay una pregunta sobre la sublimación que hace Sol. La tomo dentro de un rato, Sol. Entonces, porque va a estar más insertada en otra cosa que voy a decir. Bueno, entonces, si hablamos, hacemos imagen. Es decir, decimos pato, tenemos la representación de un pato en ese camino imprescindible, por ejemplo, para comprar un pato, pero esas cuestiones de la vida, pero estamos haciendo entrar otras cosas. La palabra hace imagen, entonces cuando hablamos estamos viendo esa imagen. Otra cuestión distinta es mirar la escena. Miremos la escena del cuadro. Mirar la escena. Eso ya nos hace entrar en otra dimensión, es habitar la escena, es la invitación a captar lo que está pasando. Entonces, ¿cómo mirar el arte? Bueno, es una muy buena pregunta para cada uno. Bueno, se puede pasar por los cuadros, se puede sacarse de encima los cuadros de un museo, a todo galope. Se puede describir un cuadro, se puede pasarnos algo o puede no pasarnos nada. En general hay muchos temas en esto muy superpuestos y que es necesario, así como las capas de la cebolla, ir sacándolas. Entonces, digamos que también de la mano del trabajo que Lacan hace con las meninas, podemos hablar de la representación o de lo que describimos y demás, o una captación de la escena. Cuando decimos representación, estamos diciendo dos dimensiones.
la palabra produciendo imagen. Cuando decimos en representación, estamos ya disponiendo de lo real, lo imaginario, lo simbólico. Ahí podemos hablar de lazo, ¿no? Lazo, estamos acostumbrados a hablar de lazos con las personas. No, hay lazos con las personas, pero hay lazos con hay lazos con la pintura, hay lazos con la escultura. Hay lazo. Hay lazo cuando disponemos de lo real, lo imaginario y lo simbólico, cuando no quedamos pegados a la representación. No nos quedamos mirando, sino podemos poner a lo sonoro en ese lugar en el que lo sonoro nos llega, nos afecta, entra una intensidad, afecta nuestra forma y pasamos a otra forma. Que pase algo. Describiendo, contando y relatando no pasa nada. Podrá haber un poquito más de información, sí, pero pretender que nos pase algo. Cuando hablamos en relación al arte, no de la representación, sino en representación, ahí estamos dirigiéndonos a la escena que el cuadro implica. Y estamos dialogando con lo mortífero del lenguaje, con lo que coagula, con lo que explica, lo que aplasta. Entonces, para dirigirnos a algo tan importante como lazo, el lazo con distintos objetos, con la pintura, con el otro, con la música, porque cuando hay lazo, cuando hay tres dimensiones, puede haber un anudamiento, no el aplastamiento reiterado de la representación. En las meninas, Lacan dice, allí se produce un anudamiento. Podemos... Eso. Él dice, hay dimensiones en este cuadro. Dice, todo el mundo se ha ocupado de decir de la cantidad de miradas que se cruzan. No. Él dice, no. Hay una sola mirada que tampoco se cruza. Hay una mirada dirigida a alguien, una. Todas las críticas dijeron que es el cuadro de las miradas y todo. No, Lacan dice no. Miren, la única mirada es esta mirada de esta infanta a esta otra. Esta mira para allá, todas miradas perdidas. Voy a tomar una descripción de Lacan, dice, doña Margarita mirando a María Agustina, que está de rodillas, ¿no? Está de rodillas frente a ella. Ahí está. Esa mirada, sí. Eso sí. Entonces, pero él dice, le da una gran importancia a que Velázquez se haya pintado él mismo, pero pintando el cuadro. Pero Lacan se pregunta, esa mirada tiene una importancia enorme, la presencia fantasmática de la mirada de Velázquez. Podemos también a nosotros como audiencia aquí, mirando el cuadro como espectadores, decir, ¿nos está pintando a nosotros? Puede ser. Tiene la otra escena ahí, sí, pintando esa escena, quizá nosotros. Ese autorretrato tiene una característica muy particular, porque hay otros autorretratos de Velázquez y hay otros modos en que él se presentó ahí con en un estilo muy particular, diferente de lo habitual en él. Es un estilo donde la mirada llega de un modo
muy importante. Entonces, miradas entrecruzadas, dice Lacan, no, de ningún modo. Las miradas, todas las miradas están como perdidas en puntos invisibles. Dice, también está la idiota, el monstruo, María Barbola, que mira también para otra parte, el enanito al lado, el enanito que toma el lugar, toma el papel de una imitación del niño travieso, una versión espantosa con está pateando al perro. Entonces, miradas cómplices, escena de miradas, no lo hay, no. Todas las miradas están en otra parte. Y en eso es muy interesante porque se desencuentran. Todas las críticas que dijeron una mirada se encuentra con otra, en fin, estaban haciendo un recorrido por la representación. Lacan decide hacer otra mirada. Considera muy enigmático el personaje de aquí, donde podemos afirmar entra. No, él dice, no se sabe si entra o si sale. Alguien en tránsito. Eso de atrás, que es esa puerta, ese espacio abierto a no sé dónde, está absolutamente entrado en el cuadro. Un cuadro que llama al espectador. Bien, lo que estamos diciendo, a ver, aquí. A ver, acá Norberto dice, también puede mostrar que el psicoanálisis es dos. Dos que es tres. ¿Sí? Es decir, dos es el espectro de Velázquez o el pintor del pintor, que es una operación muy propia del psicoanálisis para desencontrarnos con el uno. Sí, está muy bueno. Entonces, estamos corriéndonos de lo aplastante de las descripciones, bien, de lo clasificatorio, poder pensar que la experiencia con la pintura o con la música es una experiencia donde la afectación hace que pasemos de una forma a otra. Fíjense la diferencia de pensarlo como recreativo. No, a veces es recreativo, por supuesto, pero está la posibilidad de que sea esto. Está la posibilidad de que sea esto. De que podamos disponer de estos lazos con lo real, lo imaginario, lo simbólico. Es decir, estamos avanzando hacia una geometría topológica. El lenguaje es bidimensional y no necesita, en términos de las geometrías, no necesita nada más que lo euclidiano. Lo euclidiano es suficiente para dar cuenta del lenguaje.
Estamos haciendo entrar distintas dimensiones, entre ellas lo sonoro, la lengua, la escritura, la pintura. Ya iremos en las distintas reuniones haciendo entrar esto. Entonces, estamos diciendo que corremos del centro de la escena al lenguaje bidimensional. Entonces, nos dirigimos a otra imagen, no esta imagen que hablando vemos, a una imagen que no se ve. Entonces, acá me dicen que nos estamos quedando. Entonces, nos estamos quedando con poco tiempo, pero el valor de los lazos, que en general se identifican con el lazo. Hoy hice una ampliación de lazos. Lazos, llamamos lazo a disponer de lo real, lo imaginario, lo simbólico. Es importante hablar de esto en este momento cuando además lo comunicacional aplastante nos tenemos que también preservar de todo eso. Hablar en representación es eso, es disponer de lo real, lo imaginario y lo simbólico, entrar a la escena, captar la escena, entrar nosotros en la escena, pasar de ser público a ser audiencia. Es decir, el público pasa. Ser audiencia es detenerse a que nos pase algo en ese momento, pero no solo con el arte, nos pase algo en la vida. Nos pase algo en la vida. Y eso, para que nos pase algo en la vida, en el psicoanálisis, es poder ir más allá de lo lenguajero, más allá del lenguaje, más allá de lo comunicacional y lo descriptivo. Incluso Lacan tiene una frase donde dice, bueno, en realidad el psicoanálisis se trata de decir necedades, y con esas necedades hacemos el análisis. Es decir, poder hablar sin saber lo que se dice. ¿Qué quiere decir? Esa frase que parece muy informal, hablar sin saber lo que se dice, es hablar no cultivando el lenguaje y por lo tanto los contenidos. Sin saber lo que se dice es desprendidos del valor y de la importancia de los contenidos, del saber sabido. Que haya una experiencia, que pase algo, no va a ser con los contenidos. En hablar sin saber lo que se dice, está la posibilidad de que aparezca en la lengua lo singular de cada uno de nosotros como ser hablante. Ahí alcanzamos algo de nosotros mismos. Ahí. Por eso es que el psicoanálisis no es una conversación, sino una práctica. Una práctica, precisamente, con estos lazos. Es necesario cada vez dirigirnos a producir un otro comienzo. Entonces, la importancia de los lazos. Hablamos de la pintura, de la escritura. Bien. Relaciones con distintas objetalidades. Es curioso porque la etimología de la palabra vínculo, vínculo es lazo, pero vínculo está en el lenguaje corriente muy identificado al vínculo entre las personas. Le estamos agregando dimensiones a la palabra vínculo, pero lo interesante, que vínculo quiere decir cadena rota.
en la etimología pone en juego libertad, lo separado, podríamos decir, lo imaginario separado de lo simbólico por lo real, es decir, no lo encadenado, el vínculo en su raíz etimológica, ¿no? Entonces, no estamos hablando de lazos que asfixian, son lazos donde hay lugar a lo uno de sí, hay lugar para el otro, hay escena, no hay rigidez, no hay captura. De ese lado es un modo de hablar de la vida y es un modo de hablar de lo libre, no como un ideal de libertad, sino de lo libre como la capacidad de movimiento, la capacidad de la invención, la capacidad de lo nuevo, ¿m? La capacidad de inventar, de la cual hemos hecho referencia. Entonces podemos decir, quedamos conmovidos de otro modo con lo que va pasando en la vida, con esta cotidianeidad que nombramos, ¿no? Es decir, pasamos por la escena, abrazados a la comunicación, no pasamos a ningún lado. Entonces, allí donde el privilegio es el lenguaje se pierde volumen, perdemos volumen como seres hablantes, perdemos magia, podríamos decir, en un sentido corriente, perdemos enigma, ¿sí? Todo queda explicado y sabido. Una pregunta podría ser, ¿no ha llegado el tiempo en que expliquemos menos y vivamos más? Estamos hablando de la vida, de lo viviente, del movimiento, de lo nuevo, de lo no estructurado, de la contingencia, de la entrada de lo imprevisto, de la contingencia. La vida no se explica, se vive. Por supuesto que Lacan, que además es provocador. ¿Dónde está ¿cuál? Ah, acá. Por supuesto que, y esto es propio del psicoanálisis, hay 1000 textos que hablan del cuadro y él, ¿qué es lo que hace? Discordia, se desencuentra, entra por otro lado, agrega dimensiones. Eso es el psicoanálisis. Cuando él está haciendo eso sobre la obra, está realizando, en los seminarios donde lo plantea, él está haciendo lo que dice. Es un decir performativo, es un decir que hace lo que dice. De diversos modos hemos hablado de lazos a lo largo de estas conversaciones. Es un momento para hablar de lazos. Hablamos de lazos cuando decimos el psicoanálisis tiene que tomar cartas en el asunto respecto del exceso de individualismo. Es decir, entramos y vamos agregando, no superando con un tratamiento de la cuestión, algo dicho, no, vamos agregando distintas entradas a los lazos, distintas entradas a los lazos, agregando distintas entradas, ¿no? Acá hay una otra pregunta. A ver. Bueno, un aporte de Oscar, algo que dice Goethe,
la doctrina ahí en los fenómenos. Bueno, esto también da pie para decir la representación nos deja cerca de los fenómenos. Bien. Si hay una operación muy importante del psicoanálisis es que el psicoanálisis no va a dirigirse, a preguntarse qué hay detrás de los fenómenos, ¿no? En algún momento se tomó esto como el fenómeno, lo que aparece, el noúmeno, lo que es en sí. El psicoanálisis no va a esa bidimensionalidad entre el fenómeno y el noúmeno. No va a buscar nada detrás. No. Se maneja en la generación de superficies. Nada detrás. En la generación de superficies, no detrás del fenómeno. Digamos, solo hay apariencia. Nada detrás. Y la apariencia es verdadera. Hay otro... Bueno, pude tomar unos cuantos comentarios y preguntas. A ver. Bueno, aquí Emma pregunta si podemos hablar en algún momento de las particularidades de la práctica en la virtualidad. Sí, por supuesto, nosotros inmediatamente que apareció el En Casa en la Fundación, pasamos todo nuestro trabajo online, y realmente están ocurriendo cosas muy interesantes. Así que vamos a tomar esto y algunas, acá hay otra más, ¿no? Y otras, las preguntas que ustedes vayan llegando, acérquenla. Y bueno, y los invitaremos a esta fiesta online del sábado. Es una gran alegría cumplir 20 años. Hemos pasado distintos momentos de nuestro país con nuestro recorrido, muchos momentos distintos y queremos contarles realmente. Para nosotros es muy emocionante y queremos compartirlo con ustedes. Así que, bueno, avisaremos por aquí. Será el sábado que viene a la tarde. Y muchas gracias por compartir este momento con nosotros, con la Fundación. Y bueno, ya dentro de los comentarios de hoy ha venido esto de una propuesta de un tema. Sí, también eso. Y hemos tenido experiencias y podemos decir ya en una experiencia en relación a estos últimos tiempos, los últimos 2-3 meses, pero es una experiencia más larga en realidad el trabajo online, pero vamos a poder tomar algunos encuentros muy interesantes en la práctica. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias.